Amados hermanos, una vez más quiero compartirles la palabra de Dios. Eh, en Apocalipsis, quiero compartirles de el capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Quiero hablarles sobre lo que Dios me ha podido darme ver, lo que nos habla aquí en estos versículos. Dice, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra de Dios me hace ver y me hace entender, me enseña, me abre los ojos y los oídos, porque aquí nos muestra y nos enseña de que Jesús envió esta revelación, pero esta revelación es dada por Dios a Jesús. Y Jesús tomó la revelación, lo dio a un ángel para que le hiciera, para que este ángel la declarara a Juan su siervo. Si podemos ver, la palabra de Dios tiene 4 escalas. Está Dios, está Jesucristo, está el ángel y está Juan, que es el profeta. Es el apóstol. Amados hermanos, lo que yo entiendo aquí, lo que me hace ver Dios aquí, que es una profecía que va a acontecer. Y esto va a suceder pronto, dice. Pero aquí nos manda a que, porque dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Son 3 cosas que nos hablan aquí, que tenemos que leer, no solo leerla, también oírlas y guardarlas. Hay que guardarlas. En Apocalipsis nos habla lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Todo. Lo que en el principio del Apocalipsis habla de las 7 iglesias. Y habla de la pretribulación, habla de la tribulación y habla de la gran tribulación. Y ya lo último habla sobre nuestro Señor Jesucristo, que Él vendrá a gobernar aquí en la tierra. Entonces, pero lo que yo me quiero enfocar es en el versículo 1 al versículo 3. Porque esta profecía o esta palabra enviada por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan es una profecía de larga duración, no una profecía como de los profetas que hay hoy en día, porque esto es algo que dura, pero no mucho tiempo. O sea, ¿cómo sería esto? Si podemos ver en la palabra de Dios, dice de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, pero aquí dice en el versículo 3
porque el tiempo está cerca, cerca. Pero si podemos ver aquí cuándo fue que fue revelada la palabra. No estoy diciendo que Dios no cumple su palabra, claro que va a cumplir. Nosotros somos la última generación en llegar a ver todo lo que va a acontecer aquí. Pero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar. Los que están fuera, yo les pido que vengan y busquemos de Dios, porque aquí en Apocalipsis dice: el que es santo, que se santifique todavía. O sea, el que está buscando de Dios, que siga buscando, que siga limpiándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie es perfecto. El pecado nos alcanza todavía. Nos alcanza. De una u otra manera el pecado nos alcanza. Y por eso tenemos que estar delante de Cristo, limpiándonos de día y de noche, buscando la presencia de Dios, obedeciendo la palabra escrita por nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder completar o cumplir lo que Dios nos ha dado, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Porque al estudiar y al leer, nadie viene de afuera y te dice: mira, esto y esto y esto dice la Biblia. Y quizá lo que está hablando no es lo que está en la Biblia. Pero como nosotros leemos la palabra de Dios, no puede venir y a engañarnos con otra doctrina, porque la doctrina ya está en la palabra de Dios. Pero ¿de qué manera nosotros llegamos a entender la palabra de Dios? Leyéndola. No importa unos 5 o 10 minutos, unos 2 o 3 capítulos, pero se lee, leyéndola. Y así es como Dios abre los ojos, abre los oídos y nos da el entendimiento en la palabra de Dios. Porque Dios da la sabiduría y da la inteligencia. Y Él no lo da por medida. No lo da por poco, por poquito. Él no los da por poquito. No los da, no tienen ni una medida. Pero la medida nosotros lo ponemos. ¿Cómo sería? La medida que nosotros ponemos es cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios o cuánto tiempo nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Pero lo que yo quiero hablarles es sobre esto, la profecía. Porque hay muchos que confunden la profecía dada por nuestro Dios en los tiempos pasados, en los tiempos antiguos, y las profecías que hay hoy en día. Es otro de lo que yo quiero agregarle a esto. Porque esta profecía fue dada al apóstol Juan. Y él escribió, pero esta palabra es inspirada por Dios. O sea, ¿quién nos dejó la palabra de Dios? ¿Quién nos dejó esta palabra que está en este libro? Es Dios. Y nosotros tenemos que escudriñarla para que Dios mismo, si nosotros le dedicamos tiempo, Dios nos dedica tiempo en darnos la palabra correcta. O sea, nos abre los ojos y los oídos para ver y nos hace entender. El Espíritu Santo mismo nos enseña lo que Dios nos está hablando aquí en la palabra. Porque hay muchos dicen de que los profetas, ellos ya pasaron, ellos ya declararon todo, ya les fue dado todo. Pero no es así. Si podemos ver, nosotros nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios nos dice exactamente para qué son las profecías hoy en día. Dice en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3 y versículo 4, dice: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En el versículo 3 habla claramente que dice es para edificación
exhortación y consolación. Pero eso es para nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día tenemos un problema, tenemos algo que nos asedia, algo que nosotros sentimos que nos pasa, pero nosotros decimos, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo haré para poder entender? O tuve un sueño, ¿y cómo haré para entender mi sueño? Entonces, para eso Dios ha dejado hoy en día a los profetas. Y si podemos ver ahí en ese capítulo de Primera de Corintios, capítulo 14, ahí nos habla sobre de los profetas que están hoy en día. Son profetas para este tiempo. A ellos ya no se les va a dar lo que va a acontecer o lo que va a suceder más después del Apocalipsis, porque ya no hay. El Apocalipsis es el final. Pero incluso Dios mismo nos enseña a nosotros en visión, en sueño. Bueno, no es solo a uno, sino a varios. Nos enseña en sueños, visiones, qué es lo que va a estar sucediendo. Quizás en el transcurso de un año o en el transcurso de un mes, ¿qué va a suceder en ese tiempo? Dios nos muestra y nos enseña, pero como nosotros ignoramos la palabra de Dios, no hallamos dónde buscar ayuda. Le decimos al pastor, pero inclusive el pastor de la iglesia ignora lo que es la profecía. No llegamos a entender lo que Dios nos quiere hablar en su palabra. Dios me ha mostrado a mí muchas cosas, pero Él mismo da la interpretación de los sueños. Él mismo nos hace ver cómo darle solución a lo que está pasando. Porque Él es un Dios de poder. Él no nos abandona mientras nosotros estamos firmes en el camino de Dios. Y en Apocalipsis, aquí lo que habla en Apocalipsis no es algo que venga y te pone miedo en ti. ¿Qué pasará de mí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿O qué pasará en el tiempo final? No, aquí en Apocalipsis nos indica claramente qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en las iglesias les habla. Y al final de cada iglesia, les voy a leer uno de la iglesia que le dice. Al final, lo que le dice a la iglesia de Efeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que le dice a la iglesia. Este es lo que nos dice a nosotros Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios, en la palabra que nos da, nos habla duro, nos habla duramente. Pero Él, en el final de la palabra, Él nos da una promesa. Y la promesa Dios la cumplirá. Cumplirá la promesa. Solo tenemos que buscarle. Busquémosle a Dios. Busquémosle de día y de noche. Busquémosle en el día duro de nuestras vidas, en el momento en estar cruzando el desierto, busquémosle. Porque allí Dios, donde Él nos perfecciona. O sea, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. ¿De qué manera? Pablo dice, cuando soy débil es cuando yo soy fuerte. O sea, ¿cómo sería? Cuando yo soy débil es cuando soy fuerte. Porque en la debilidad viene la fuerza en ponernos de rodillas delante de Dios y buscarle. Clamarle en ese momento cuando estamos pasando ese momento duro. Nos ponemos delante de Cristo y le decimos, Padre, ayúdame que me estoy ahogando. Perdóname,
yo te he fallado, perdóname. Pero también te pido que me ayudes a resolver todo este problema, a poder cruzar este desierto. Y Dios nos ayudará, nos tomará de la mano, claro, nos hará cruzar. También Pedro perdió la fe, se iba a hundir, pero Jesús vino y le agarró de la mano. Hombres de poca fe. Tengamos fe en la debilidad, tengamos fe, busquemos a Dios y así es como Dios obrará en nosotros. Gracias por ver esta palabra que Dios me ha dado, que he podido compartirles. Y compartan. Es palabra de vida eterna, palabra de Dios, testimonio de Dios, y la gloria sea para Dios. En el nombre de Jesús. Amén.